Hola, ¿cómo has estado? Ya tiene rato que había empezado con los videos de las biomoléculas. Me hacía falta el de ácidos nucleicos. En la hoja que te había yo pasado en el canal de Telegram, donde están las diferentes biomoléculas, esta que habíamos estado trabajando, digamos que el tema de ácidos nucleicos tiene que ver con esta imagen que está en la última parte de la hoja. Esa la puedes revisar en el canal que tenemos para lo de las diferentes cosas. Te puse una serie de imágenes. Son imágenes, ahorita te voy a pasar rápido esto. De todas formas, tú ya las tienes ahí. De estas voy a hacer algunas referencias ahorita, pero algo importante que necesitas saber acerca de los ácidos nucleicos es lo siguiente. Nosotros conocemos ya por lo que te había yo comentado de las diferentes biomoléculas, los elementos químicos que forman parte de ellas. Para los ácidos nucleicos, antes de que te diga yo lo de los elementos, necesito decirte que estos ácidos nucleicos son dos, los conocemos como ADN en español, ácido desoxirribonucleico, y ARN, que es el ácido ribonucleico. Hay una diferencia muy importante, pero la base para formar a estos ácidos nucleicos son tres estructuras diferentes, tres cosas diferentes que forman una estructura principal. Estas tres cosas son una base que se conoce como base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Ahora bien, para el ADN y para el ARN la base nitrogenada puede estar compartida dentro de algunos tipos, pero hay bases nitrogenadas diferentes para el ADN y para el ARN. Ahorita regreso a eso. El azúcar es diferente. El azúcar corresponde con la letra D, desoxirribosa para el ADN, y con la letra R, ribosa para el ARN. Y el fosfato es, digamos que una unión entre todo esto. Lo más importante aquí, y lo que es de resaltar, es que esta estructura en ese orden, con estas tres cosas, se conoce como nucleótido. Hice un video en el mismo canal. Te lo voy a poner como una recomendación aquí arriba en esto de las tarjetitas que aparecen. Pero ese video es básicamente el 1.015.1 que habla de temas de genética y se llama básicamente complementos para terminología de genética actual. ¿Por qué quiero que veas ese video? Porque ahí empiezo a comentar algunas de estas cosas, cómo está conformado el ADN y, bueno, estos ácidos nucleicos, pero te va a servir para entender toda esta parte. Entonces, volviendo a todo esto de los componentes, te decía yo que el nucleótido estaba formado por una base. Esa base puede ser de dos tipos y esa base la puedes encontrar dentro de, bueno, de esto de los dos tipos. Tiene que ver mucho con la cantidad de anillos que tienen, pero es esta imagen básicamente. Las bases se dividen en bases púricas y bases pirimídicas. Las bases púricas tienen dos anillos. Si te das cuenta, uno de los anillos es de 6 carbonos. Aquí aparece la numeración, empieza en el primer nitrógeno y básicamente da la vuelta. Pero el segundo anillo es un anillo de 5, serían carbonos, o bueno, de 5 elementos.
para formar un anillo doble. Las bases pirimídicas tienen un solo anillo. ¿Cómo te puedes acordar? Nombre corto, púrica, es anillo doble. Nombre grande es base corta o base pequeña. Ahora, dentro de las diferencias o dentro de las diferentes bases púricas, también te dejé esta imagen. Las bases pirimídicas, que son las cortas, son 3. Esas bases pirimídicas para el ADN son citosina y timina. Para el ARN, la timina termina sustituida por algo que se conoce como uracilo. Entonces, las bases pirimídicas para el ARN son citosina y uracilo. Para el ADN son citosina y timina. Ahora, ¿qué pasa con las bases púricas? Aquí voy a hacerte una división para que no se te vayan a confundir, pero las bases púricas son 2 y estas se encuentran tanto en el ADN como en el ARN. Las bases púricas entonces son las otras dos que nos faltan, son la adenina y la timina. Pero en general, ¿qué es lo que va a pasar con ellas? Estas bases se van a estar uniendo entre sí dentro de la estructura del ADN o principalmente del ADN como una base púrica, que en este caso tiene aquí la de adenina, y una base pirimídica. Es una de las hebras del ADN y la hebra de izquierda o derecha, no importa. Se va a complementar siempre una púrica con una pirimídica. Una púrica con una pirimídica. Aquí en estos ejemplos de esta imagen tenemos a la adenina con la timina y a la guanina con la citosina. Pero aquí lo más importante es lo siguiente. Estas líneas punteadas representan enlaces de puentes de hidrógeno. La adenina con la timina son solamente se pueden unir entre ellas porque forman 2 puentes de hidrógeno. En el caso de la guanina con la citosina, son 3 puentes de hidrógeno. Por eso siempre se te dice o se les dice en general que la guanina siempre va unida a la citosina. No podría unirse una guanina que requeriría 3 enlaces de puentes de hidrógeno con ninguna de estas otras que solo forman 2 enlaces. ¿Ok? Luego, pasando lo de la base, decía yo que el segundo componente, y también voy a hacer aquí otra división, el segundo componente del nucleótido es un azúcar. Y te comentaba yo que para el ADN el azúcar se llama desoxi porque le hace falta un oxígeno, desoxirribosa, y para el ARN sí existe ese oxígeno y el azúcar solo se llama ribosa. Esta azúcar ribosa tú la puedes ver en la hoja que tenemos de biomoléculas porque se encuentra dentro de los azúcares que tienen 5 carbonos, de los carbohidratos de 5 carbonos, de las pentosas. También la puedes ver en esta imagen. Si tú haces un zoom en la parte inferior, puedes ver el azúcar de 5 carbonos, aparece la numeración y puedes encontrar en la parte de aquí arriba la ribosa que tiene su oxígeno y está aquí marcado en rojo, y la desoxirribosa que ya no tiene ese oxígeno en este carbono. Entonces, es la única diferencia que existe en ello, pero esta diferencia es lo que hace principalmente que el ADN y el ARN sean uno. El ADN de cadena doble y el ARN de cadena sencilla. Ahora, el tercer componente de estos nucleótidos es un fosfato. Ese fosfato se une y también lo puedes ver en esta misma imagen donde habíamos visto lo de los azúcares. Puedes ver ejemplos de fosfatos del lado izquierdo. El fosfato es esto que aparece en amarillo. Y unidos, por ejemplo, acá son ejemplos de AMP, de ADP y de ATP. Lo que nos importa es lo amarillo. Esto amarillo de aquí está unido al azúcar.
Lo que tienes en esta zona, en amarillo, en verde y en azul, son los tres componentes. La base, en este caso, está en color verde, el azúcar está en color azul y el fosfato está en amarillo. Si tú empiezas a revisar con un poquito más de atención, te vas a dar cuenta en qué carbono se une siempre la base y en qué carbono se une del azúcar, se une siempre el fosfato. Eh, no es tan complicado, pero normalmente causa un poco de problema. Tienes esta otra imagen y aquí alcanzas a ver lo que es un nucleósido y un nucleótido. El nucleótido tiene el fosfato, o sea, es la base más el azúcar más el fosfato. Y el nucleósido, eso son terminologías para cosas de biología molecular. Es la base y el azúcar. Pero si te das cuenta, el azúcar siempre es de 5 carbonos. La base en este caso es de un solo anillo, o sea, es una base pirimídica como ejemplo. Y el fosfato que siempre está unido ahí. Entonces, pensando un poquito en todo esto, en que esta estructura se va a repetir, está esta otra imagen, tú tienes aquí, habíamos dicho que en verde la base, en azul el azúcar y en amarillo el fosfato. Aquí está representada la guanina. Te recorres en esta imagen y otra vez tienes el, la base, el azúcar. Este grupo fosfato, si te das cuenta, es de unión entre los dos azúcares. Vas a bajar y aquí hay otro grupo fosfato que se va a unir al otro azúcar y tienes aquí otra base diferente que en este caso es timina. Vuelves a bajar, el grupo fosfato está haciendo una unión entre estas dos azúcares nuevas, se unen este azúcar acá en este carbono, acá en el de acá, y la base. En este ejemplo de aquí tienes guanina, adenina, timina y citosina haciendo una cadena. ¿Qué sucede? Que cuando tú juntas tres nucleótidos, es decir, tienes el nucleótido 1 unido al nucleótido 2 y luego unido al nucleótido 3, estos tres nucleótidos, cada uno va a estar formado por su base, por su azúcar y su fosfato, que es lo que los va a estar uniendo. Pero no importa lo que tengas, cuando tienes esos tres nucleótidos, el conjunto de tres nucleótidos se conoce como codón. ¿Por qué son importantes los codones? Porque es la forma en que se va leyendo el ADN o el ARN para poder hacer la síntesis de proteínas. Y eso tiene que ver con algo que se conoce como el código genético. Eso te lo voy a poner en otro video. ¿Qué pasa con las otras imágenes que te coloqué? Este es un ejemplo de una doble hélice. Aquí estás viendo más o menos la estructura interna para las bases. Por aquí debe de estar el azúcar y los grupos fosfato. Las bases es lo que está en el centro, digamos que es el escaloncito de la escalera. Esta es una representación molecular. El átomo blanco, el átomo azul, el átomo rojo representan diferentes elementos. Puede ser carbono, nitrógeno, oxígeno. Esta otra imagen que está aquí es una vista superior. ¿A qué me refiero con superior? Si yo tengo el primer ADN de esta manera, en la vista superior lo voy a estar viendo desde arriba y se va a ver como, si tú lo analizas un poquito, es una escalera de caracol que va subiendo y esta otra vista es cómo se ve la escalera de caracol vista desde arriba. También está esta otra imagen y tiene lo mismo, una escalera de caracol, en este caso es de perfil. Acá tienes un ejemplo de otros nucleótidos. Tienes tus tres nucleótidos, cuatro nucleótidos, perdón, un nucleótido, cuatro bases y están formando un nucleótido y cachito. Ya me ando haciendo bolas ahí. En esta imagen de acá estás viendo los enlaces de puente de hidrógeno entre las bases púricas y pirimídicas. ¿Ok? Entonces, eh, digamos que lo más importante para que puedas entender lo de ácidos nucleicos es eso. Ahora, lo único que me faltaba comentarte, ¿qué elementos están presentes en los ácidos nucleicos?
Pues entre lo que viste ahorita de las estructuras vas a encontrar carbono, vas a encontrar hidrógeno, vas a encontrar oxígeno, el nitrógeno, que es parte de las bases, y el fósforo. Dentro de los elementos químicos que forman a los ácidos nucleicos son estos básicamente los que tú te vas a encontrar ahí, en diferentes proporciones, en diferentes partes y en diferentes estructuras. Con esto es suficiente para que tengas la base de ácidos nucleicos. Te voy a hacer otros videos para explicarte todos los complementos que tienen que ver con el código genético, cómo se lee ese código genético y te voy a explicar otras cuantas cosas más.